Ok, mi querido trader. Hoy vamos con la primera sesión del día 26 de octubre del 2025. El día de hoy es domingo. Este domingo siempre es como duro para mí, no sé. Tengo como una mala racha los domingos. Espero que el día de hoy, el primer día domingo del reto, pueda superar esa racha. Y ver a ver qué pasa el día de hoy. Primero que todo, pues vamos a elegir el mercado en el cual vamos a operar el día de hoy. Esperemos que hoy nos vaya súper bien. Regularmente, como ya les acabo de decir, los días domingos no sé qué tienen, pero me va un poco mal en mis operativas. Pero vamos a ver, nosotros podemos superar eso. Y vamos a operar con mucho cuidado esta vez. Esta vez vamos a operar con mucho cuidado. Solo porque es domingo, o sea. Y ya les acabo de decir que los domingos sí, no sé por qué tengo un tic nervioso en esa parte. Igualmente tendremos tarde o temprano que controlar nuestras emociones en esa parte. Vamos a leer el mercado. Yo creo que seguimos operando con ETH-USD. ETH-USD. Vamos a seguir operando con el ETH-USD. Ok, mi querido trader, vamos a seguir operando con este. Uy, esta beliza me encanta. No, bueno, no. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vemos en un principio en el contexto? Vemos que estamos en una tendencia bajista. Aquí en este momento como que el precio quiere, aquí está tratando de cambiar su polaridad y está intentando subir. Vemos en un principio que vemos patrones como 4-1, 2-1, killer, 2-1, 2-1, killer, 3-1, killer, 2-1. Killer, Zuan, Killer, y aquí parece que hay un 4-1, dependiendo de cómo termine esta. Bueno, mirando así, yo creo que sí, al parecer como que el precio quiere girar aquí. Vaya que quieren llegar a este nivelcito de acá. Vamos a ver, mi querido trader, en la siguiente vela si podemos operar, y si no, pues no operamos, o sea, no hay problema por esa parte. Lo que sí es que el día de hoy sí voy a operar siempre y cuando esté siempre como que muy seguro de las operativas. Como ya les venía diciendo, es como que un día complicado para mí, pero vamos a ver, vamos a superar esa racha. Vamos a poner atención, mi querido trader. Vemos que el vendedor entra aquí justo en este nivel, se pausa un poquitico, entra otro poquitico, sigue entrando otro poquitico. El comprador también como que entra, pero entra como muy despacio, se pausa, vendedor entra despacio, pierde la velocidad que venía antes. Se pausa el comprador, entra un poquitico más fuerte, sigue entrando el comprador, el vendedor entra poquito, pum, aquí baja cambiando su velocidad, sigue bajando, el comprador entra, aquí pum, que el comprador también cambia su velocidad, sigue para arriba, al parecer el comprador está empezando como a tener un poco más de fuerza, el vendedor entra, aquí vamos a ver si el vendedor es capaz de bajar el precio hacia acá. Vemos que el vendedor como que lo intenta, sigue intentando y el comprador entra fuertemente, mi querido trader. El vendedor entra, mi querido trader, y el comprador aquí parece que no tiene la misma fuerza, sin embargo nos está presentando, para mí el comprador está teniendo mucho más fuerza que el vendedor. Ok, mi querido trader, yo creo que aquí nos va a formar un patrón de Zuan, entonces por esa razón, motivo y circunstancia, yo voy a operar una completa justo por acá. Ok, creo que, no, justo entramos en un buen punto de entrada. Esperemos a ver, mi querido trader. Entra el comprador, el vendedor le responde fuertemente. El comprador entra, el vendedor también. El comprador entra mucho más fuerte. Se pausa, el vendedor entra aquí. Se pausa un poquitico, el comprador entra. Vamos a ver, mi querido trader, cómo sigue esta vela. Vemos que el comprador está subiendo y el vendedor ya no vuelve a presentar esta misma fuerza que presentaba en un principio. El vendedor entra y el comprador sigue subiendo. Ok, mi querido trader, el vendedor aquí está intentando bajar. ¡Pum! Sube para arriba. Esto puede ser un latigazo por parte del comprador, pero necesito ver a un vendedor fuerte para determinar ese tipo de debilidad. Ok, mi querido trader, yo creo que aquí, ok, no voy a operar esta operativa. Siento que va a ser una compra en la siguiente, pero sin embargo, no sé, este movimiento me hace entrar un poquito en duda. Esperemos, mi querido trader, igualmente no tenemos ningún afán el día de hoy. Vamos a operar justo por aquí. Entra el comprador, se pausa, pum, el vendedor baja su precio para abajo, comprador entra, el vendedor vuelve a bajar el precio para abajo, vuelve a bajar con fuerza. Debo aprender a hablar también en el momento que esté
analizando. El vendedor entra fuertemente, el comprador le responde, le empieza a responder aquí fuertemente, lo cual nunca hizo. Sigue entrando el comprador, vamos a ver el vendedor qué hace. Responde el vendedor como respondía antes. No, el comprador sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo el comprador. Ok, mi querido trader, el comprador sigue subiendo. Vamos a ver el vendedor, yo no lo estoy viendo, mi querido trader, el comprador sigue subiendo. Vamos a ver, vendedor, ¿dónde está el vendedor? Quiero verte, el vendedor aquí entra muy despacio, el comprador sigue subiendo. Ok, mi querido trader, yo esperaría que el comprador siga hasta esta parte de acá, en la siguiente vela, entonces por esa razón creo que voy a operar en una compra. Me gustaría ver un movimiento muy fuerte por parte del vendedor justo al finalizar de la vela para poder estar más seguro. Igualmente voy a operar en una compra justo por aquí. Ok, mi querido trader, vamos a ver cómo sigue esta vela. El comprador entra de pausa, el comprador sigue entrando. El vendedor aquí entra un poquitico, el comprador vuelve a subir. El vendedor baja, respondiendo fuertemente. El vendedor vuelve a bajar. Nos forma un pedazo de hombro, cabeza, hombro, lo cual nos indica fuerza por parte del vendedor. Y sigue el vendedor bajando. Entonces aquí vemos que el vendedor empezó a dominar. Aquí el comprador dice, no, yo también tengo fuerza. Ok, mi querido trader, vamos a ver. Vamos a ver qué sigue por aquí. Vendedor entra, el comprador le responde. El vendedor vuelve a entrar fuertemente. Ya no sigue bajando. Ok, mi querido trader. Bueno, ya no sigue bajando con la misma fuerza que venía bajando por acá. Sin embargo, sigue bajando. Entonces yo aquí ya estaría pensando en operar en una venta, mi querido trader. Estaría pensando en operar en una venta. Esperemos a ver cómo termina esta velita por aquí. Y si algo operamos en una ventica por acá. Ok, bien. El punto de entrada no me gustó tanto, pero bueno. Esta operación la perdemos. Ahorita la analizamos. No nos preocupamos por eso. Vemos que el vendedor entra, sigue entrando el vendedor. Comprador entra aquí. Pin se pausa, comprador vuelve a entrar. El vendedor entra, comprador también. Pum, vendedor baja el precio. Me está queriendo decir que el vendedor sigue fuerte. Esto es una especie de doble suelo, pero el comprador también está fuerte. Tenemos fuerza tanto por parte del comprador como por parte del vendedor, y el comprador sube el precio hacia arriba. Aquí el vendedor baja, el comprador aquí intenta subir, sigue subiendo. El vendedor baja el precio para abajo y me dice, no, yo sigo teniendo más fuerza, dice el vendedor. Tanto el comprador como el vendedor tienen fuerza. Sin embargo, el comprador aquí ya no le responde como le respondía antes, mi querido trader. Y aquí yo ya estoy pensando en dar una continuación bajista, a pesar de que me rompa el patrón de Zuwan. Yo estoy aquí ya como para una ventica, mi querido trader, y justo aquí voy a entrar en una venta. Ok, mi querido trader, ok, eso fue una gran entrada por parte del comprador. Si me hubiera esperado en esta velita, pudiera haber operado mejor. Pero bueno, ya no nos preocupemos. Miremos a ver, igualmente si el análisis fue correcto en esta vela, nos va a terminar por abajo, y si no, pues nos va a terminar por arriba. Ok, bueno, igualmente si esta la perdemos, me parece que fue una buena sesión para lo que me acostumbro un domingo. En una ocasión, un domingo, yo venía operando de lunes a sábado y venía perfecto, o sea, no había perdido ni una sola operación. Y el domingo perdí todas las que hice. No sé qué tiene el domingo en mi contra, pero tengo que aprenderlo a controlar. Ok, mi querido trader, esta la perdimos. Vamos a ver el por qué ganamos y por qué perdimos las operaciones. Ok, mi querido trader, vemos que en un principio entra el vendedor, sigue entrando el vendedor cambiando un poquito de velocidad, el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra más fuerte y el vendedor, ¡pum!, baja el precio muy fuerte, mi querido trader. Aquí el comprador responde con fuerza y el vendedor intenta, o sea, el vendedor baja y sigue bajando, mi querido trader, pero está perdido, o sea, ya no baja con la misma intensidad que baja antes. Mira los patrones que hemos formado antes, un vendedor fuerte a las aspiraciones del comprador que entraba con fuerza, y cuando el comprador aquí entró con harta fuerza ya no vimos esas aspiraciones por parte del vendedor, y aquí al final vimos que entró el comprador. Esta vela se parece mucho a la vela que vimos antes de ayer y que vimos ayer, mi querido trader, entonces por eso operamos en ese sentido. Como el vendedor entra, el comprador
comprador vuelve a entrar bien fuerte. Aquí yo esperaría que el vendedor se aprovechara de esta fuerza bajista como lo hizo en la parte de acá. Vimos que el vendedor entra, sigue entrando, ¡pum! El comprador responde fuerte. El vendedor entra, pero no entra lo suficientemente fuerte. El comprador vuelve a entrar, el vendedor, ¡pum! Aquí ya empieza a entrar fuertemente. Pero vimos que no hizo nada con esta gran entrada de parte del comprador. Entra el vendedor y el comprador aquí ya entra y ya no estoy viendo un vendedor. Entonces por eso miremos que en un principio, o sea, yo podría decir, o sea, si yo veo la vela así y no estoy analizando la vela, yo podría decir que fácilmente que es fuerza bajista. Pero como ya vimos tanto antes de ayer como ayer, que básicamente se me repitió esta vela y me parece muy buena el poder operar este tipo de velas y ganarlas, porque no son tan fáciles de ver. Voy a volver a analizarla para que entiendan. El vendedor baja, sigue bajando, perdiendo su velocidad. Comprador entra, sigue bajando. Qué bien, hermano. Denme... Dios mío. Denme un segundo. No, voy a explicar esto rápidamente. Me está llamando mi hermano, entonces voy a explicar esto rápidamente. Ok, esto ya sabemos qué es esto. Aquí vemos en esta partecita de acá. En esta partecita de acá vemos que el comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, el vendedor le responde. En un principio vemos que hay dominio por parte del vendedor. Aquí el comprador entra, se pausa, sigue entrando el comprador, se pausa, el comprador sigue entrando, vendedor entra, comprador sigue subiendo, el vendedor entra, comprador sigue subiendo, se pausa, comprador entra y vemos que el comprador cada vez que sube se está pausando, no está perdiendo su fuerza. Uy, cierto, se me olvidó colocar esta partecita acá. Ok, es esta vela la que estamos analizando. Se me olvidó en la otra. La otra era la anterior. Ok. Ok, vemos que a partir de... Esto es dominio por parte del vendedor. Vemos que el comprador... Aquí vemos si se aprovecha, el comprador empieza a entrar, se pausa, sigue entrando, se pausa, aquí pierde su velocidad, mientras el vendedor, comprador entra, el vendedor vuelve a entrar, comprador entra con un poco más de fuerza, se pausa, el comprador entra, vendedor entra, aquí el comprador ya no quiere subir. Ya no quiere subir, dame un segundo. Sí, pero ahorita te respondo. Ok, el vendedor entra, aquí el comprador intenta subir y se pausa un poquitico, el comprador, ¡pum! Latigazo. Vemos que aquí ya es como que ya pierde su velocidad, aquí ya nos está mostrando signos de que pierde su velocidad y el vendedor ya empieza a entrar aquí. Es por eso, mi querido trader, que debimos haber operado en una venta. A ver, en esta parte de acá. Puta. Bueno, eso aquí. En esta partecita de por aquí, vamos a ver cómo nos fue. Ok, esta operación desde un principio veo que es un dominio por parte del vendedor, pero vamos a ver el por qué la ganamos. Vimos que el comprador entra fuertemente, aquí entró el vendedor poquito, el comprador volvió a entrar fuertemente, aquí el vendedor respondió, se pausa, sigue entrando el vendedor, nos forma una especie de hombro, cabeza, hombro, muy bueno, o sea, no, está muy bien formado, el vendedor baja, sigue bajando el vendedor después de esta fuerza de parte del vendedor, no, sigue bajando, mi querido trader. Aquí el comprador quiso formar una especie de doble suelo, y aquí el comprador entró, siguió entrando, pero vemos que el vendedor siguió bajando. Entonces, claramente, sí, esto puede significar fuerza por parte del comprador, pero vemos que el vendedor aquí siguió respondiendo y el comprador aquí respondió muy fuerte y no siguió con esa misma fuerza, y el vendedor le respondió formando al final una especie también de hombro, cabeza, hombro, y por eso operamos en una venta.
Ok, mi querido trader, ahora esta. Es cierto, creo que era esta la que... Era esta operación. Mm, sí, era esta operación la que yo quería ver. Bueno, ya la expliqué. Ya expliqué también, esta era compleja de ver, ¿no? Era compleja de ver porque de aquí a aquí yo puedo decir... yo me equivoqué en esta vela, fue por estos patrones que hizo aquí. Bueno, yo ya sé que ya la analizamos, sino que justo cuando estaba eh, pasando a la final de acá, yo me di cuenta que cuando estaba haciendo esta operación, yo dije, no, yo quiero ver por qué perdí esta vela, porque desde mi punto de vista estaba bien operada. Entonces voy a volver a hacer hincapié en esta velita de aquí, porque yo en un principio como que no lo entendí, pero igualmente dejé pasar el este y por eso operé esa. Creo que por eso fue la diferencia de los tiempos en que operé. 49, 51. Ok, 50. Ah, no, uy, no, bueno. A ver, vamos a ver. Espera un segundo. Esa la perdí. Bueno. Ok. No me pongan atención en esa parte. Sí, básicamente por eso, porque yo vi de aquí para acá un fuerte comprador. Y básicamente es por eso, porque aquí me presentaba, digamos, un vendedor fuerte. Eh, Como que una formación fuerte por parte del vendedor. Y aquí vimos que el vendedor no siguió bajando con la misma fuerza. Entonces yo siguiendo mi misma lógica dije, bueno, el vendedor sigue bajando, compra-venta, vendedor sigue bajando, compra-venta, vendedor sigue bajando. Y aquí, ¿qué pasó con el vendedor? ¿Qué pasó con el vendedor? Pues vemos que el comprador aquí cambió su fuerza totalmente y ya el vendedor ya no vuelve a entrar como entraba antes, pero sí vimos un agotamiento por parte del comprador. Entonces fue básicamente por eso, mi querido trader, que nosotros entramos en esa gran preocupación, mi querido trader. Fue más que todo por eso. Fue más que todo por eso. Mm. Ah. Porque después de que entró el vendedor aquí, el vendedor se... Yo dije, bueno, si esto era fuerza, entonces quiero que me baje con más fuerza. Y el vendedor, a pesar de que sí bajó, el comprador seguía respondiendo y el vendedor ya no seguía respondiendo con esa misma fuerza. Entonces por eso yo compré en esta parte de aquí. Aquí vemos que no hay, digamos, por así decirlo, una desesperación por parte del vendedor. Aquí sí hubo una desesperación por parte del vendedor. Aquí simplemente el vendedor estaba bajando bien. Aquí fue el comprador el que empezó como que a dominar y a querer seguir dominando y por eso se agotó. Claro, esa es la explicación, mi querido trader. El vendedor baja, sigue bajando, el vendedor sigue bajando, pero baja bien, vemos que baja muy bien aquí el comprador, el vendedor baja bien, el comprador entra fuertemente y el vendedor ¡pum! Para abajo. ¿Sí ven la diferencia? Sí, yo sé que ven la diferencia. El comprador aquí entra fuertemente y el vendedor ya no vuelve a ser el mismo. Aquí inclusive el vendedor no pudo seguir respondiendo a esta fuerte acción alcista. No la pudo hacer. Mientras que aquí el vendedor bajó bien, aquí el comprador empezó a dominar, pero aquí se empezó a pausar y pum, y se desesperó y aquí el vendedor dominó. Bueno, vamos con la última, mi querido trader. Vamos con esta de por aquí. Ok, vamos con esta de por aquí. Vemos que en un principio era fuerza por parte del comprador. Esta velita sí me pareció un poquito muy difusa. Bueno, tal vez no la debí operar. No la debí operar porque creo que si se dan cuenta en el análisis en vivo, yo dije que aquí había fuerza tanto de compradores como de vendedores. Tanto de compradores como de vendedores. ¿Por qué? Vemos que en un principio entra el vendedor, sigue entrando el vendedor, el comprador entra, se pausa, pero el vendedor tampoco es que entre muy fuerte, el comprador sigue, vendedor entra, comprador aquí también responde con la misma fuerza, el vendedor entra mucho más fuerte. Esto ya me está demostrando una fuerza bajista, el comprador entra, el vendedor
vuelve a responder más fuerte el comprador, entra más fuerte, esto me muestra fuerza alcista. Después de esto el comprador sigue entrando, el vendedor entra, el comprador sigue entrando y aquí el vendedor entra con mucha más fuerza. Si ven lo que pasa aquí, me confundí porque esto es un doble techo, esto es un doble suelo y esto es un doble techo. O sea, fuerza por parte del comprador, fuerza por parte del vendedor, fuerza por parte del comprador, del vendedor, fuerza por parte del vendedor, por parte del comprador, por parte del vendedor. Y después de esto vemos que el comprador entra, el vendedor entra fuertemente, el comprador entra, pin, y el vendedor baja para abajo, se pausa, pum, abajo. El comprador entra, el vendedor entra y pum. ¿Sí ven por qué como que confundí estas velitas? Ok, pero vamos a determinar el por qué perdimos esta vela. Yo creo que digamos la clave estaría es en cómo baja la vela, cómo se va agotando a medida que pasa el tiempo. Pero vemos que es como una especie de desesperación bajista por bajar, porque en un principio el vendedor estaba bajando y estaba bajando relativamente bien. Vendedor baja, tin, tin, vendedor responde, comprador entra, vendedor responde, comprador entra mucho más fuerte, vendedor entra, el comprador le responde, vendedor baja, cambia de velocidad, el comprador aquí entra, vendedor entra, comprador aquí ya entra otro poquitico, el vendedor pum le responde, va para abajo el precio, se pausa, pum, para abajo. Este movimiento es el clave, pum, para abajo. Y aquí ¿qué hace el vendedor? Ya el vendedor ya no quiere seguir bajando. Ya el vendedor ya no quiere seguir bajando, entonces por eso era una compra, mi querido trader. O sea, esta vela fue muy peleada tanto por compradores como por vendedores, y por esa razón, motivo y circunstancia yo debía de estar muy atento hasta el final de la vela. ¿Por qué debía estar atento hasta el final de la vela? Regularmente nosotros tenemos que tener un análisis a los 50 segundos. En los 50 segundos ya tenemos que determinar cuál es la... O sea, a los 50 minutos ya deberíamos determinar la siguiente vela, si va a ir al alza o a la baja. Entonces yo hasta este momento yo decía, no, pues el vendedor está más fuerte, sigue bajando, ¡pum! Justo aquí vimos que entró muy fuerte, entonces yo digo, no, pues que quiero que siga con esta fuerza, ¿no? Vemos que este movimiento es diferente a este es diferente a este es diferente a este. El vendedor está tratando de bajar con mucha fuerza. Esto es mucha fuerza a comparación de este vendedor, es mucha fuerza. A comparación de este vendedor es mucha fuerza. A comparación de este, incluso a comparación de este, creo que se inclina un poco más para abajo. Y aquí pierde velocidad. Aquí pierde velocidad. Entonces el vendedor entra, se pausa un poquito, pierde velocidad y pum, para abajo. Esto ya es cambio de... Pero les digo, a ver. Esto tiene un nombre en específico, no recuerdo bien. Esto tiene un nombre en específico. Activa fuerte el grupo contrario. Activa fuerte el grupo contrario, hubo. Y eso es un agotamiento por aparente fuerza. Eso es un agotamiento por aparente fuerza, porque el vendedor me está queriendo decir que sigue fuerte, pero no, es una aparente fuerza. Y listo, trader, esto sería todo por el día de hoy. Creo que terminamos, voy a adivinar, en 13 o en 12 dólares. Ah, no, en 15 dólares, punto 42. No sé si voy a operar más porque hoy es domingo y tengo una cena familiar. Pero igualmente si opero más, pues entonces ya les estaré comentando. Eso ha sido todo por el día, por la sesión de hoy. Espero les haya gustado y chao, chao.